ayuda a mejorar la ovulación si la paciente no está tomando anticonceptivos y mejora la saciedad en los pacientes. El inositol es un segundo mensajero de algunos movimientos celulares que nos ayudan en esta parte. No, solito no se ha visto que tenga como mucha mejoría en las pacientes, pero ya combinado con otros fármacos, sí mejora o potencia. Si tenemos una respuesta subóptima, la paciente no mejoró en la parte del acné, no mejoró en la parte del hirsutismo, la paciente está teniendo todavía mucha pérdida de cabello, podemos añadir espironolactona. La espironolactona es un Ay, la medicamento que se utiliza espironolactona, normalmente para hipertensivo. la hipertensión, Este, porque inhibe, es un canal del calcio. pues a nivel de la glándula suprarrenal, la conversión de ciertas sustancias para mejorar lo que es las presiones. Se le conoce como que es un antagonista del receptor mineralocorticoide y lo vamos a clasificar como un diurético ahorrador de potasio. Ah, de Lo ahorrador de podemos mandar potasio, también en exacto. insuficiencia cardíaca, en hiperaldosteronismo y también como Me gusta coadyuvante en más esta como parte quedó del este. hirsutismo. ¿Cuál es Hay que meterme un poquito más atrás. como su mecanismo exacto en el cual va a contribuir en las pacientes con ovario poliquístico? Es que los andrógenos que secretan en la glándula suprarrenal van a ser inhibidos por la espironolactona, ya que se va a unir a los receptores androgénicos que se encuentran en el cuerpo y los va a bloquear. Y también va a disminuir la actividad de la 17 alfa hidroxilasa y por ende la producción de testosterona en las mujeres. Podemos dar dosis de 50 hasta 100 miligramos. Hay que estar checando el potasio sérico porque como es un ahorrador de potasio, reabsorbe a nivel renal el potasio. Si la paciente tiene alguna otra alteración, podría aumentar los valores de potasio en sangre y producir arritmias. Pero es muy, muy raro, Son sobre todo si ahorradores es de una paciente potasio, sí, sana. es cierto. Y igual, volvemos a valorar en 6 meses. Si mejora, podemos continuar con la misma terapia. Y si no mejora, pues si es con el hirsutismo, si hay que manejar, por ejemplo, láser Ándale, en sí. las pacientes Ah, para que huevos. mejore esto. En el caso de que no funcione el uso de anticonceptivos orales, que no funcione el uso de la espironolactona, pues sí hay que ayudarnos mejor de la pérdida de peso, porque las pacientes una vez que pierden peso, mejora otra vez la ovulación. Si la paciente no es candidata para hormonas, porque tiene factores de riesgo para el uso de estos, tiene antecedente de problemas cardíacos, tuvo algún problema a nivel de trombosis, iniciamos de una con espironolactona. La misma dosis, estamos checando igual 6 meses y si mejora podemos continuar con la espironolactona y si no mejora pues otra vez la opción es que tenga láser la paciente. Pero el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es muy difícil. Prácticamente nos basamos en lo que es la dieta, el ejercicio y en fármacos. Los fármacos pueden cubrir un tiempo los síntomas que puede tener el síndrome de ovario poliquístico, pero si no se lleva una dieta adecuada y ejercicio en la paciente, si quitamos los fármacos va a regresar otra vez. Eso sería como de manera general el tratamiento de síndrome de ovario poliquístico. ¿Alguna duda o pregunta? De momento todo bien, doctora. Bueno, solamente una, había mencionado que la espironolactona también, pertenece a, al grupo de fármacos llamados, antihipertensivos, ¿no? Un diurético ahorrador de potasio. Sí. Entonces, por ejemplo, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pero que también tengan hipertensión, la espironolactona combinaría bien para tratar esos dos padecimientos. Sí, Ok, entonces no habría ningún problema para dar la espironolactona en ambos casos.
No, no hay ningún problema, solamente que en hipertensión arterial no es el tratamiento De de primera primera elección, línea claro. para la hipertensión, pero si la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, se puede iniciar con otro tratamiento que sea metabólicamente neutro, como el enalapril, algún bloqueador de Aras o yecas, TAN o algo, ajá, aras o bellecas, y si no mejora, podemos agregar la aldosterona. bien, claro, gracias. Es todo. Y la dosis de inositol es de 4 gramos. Si es en pastillas, pues serían 4 pastillas. Se recomienda que sean 2 en la mañana y 2 en la noche. Y si es en polvo, hay que ver las concentraciones del polvo, porque algunos varían los tratamientos. Ahora vamos a ver cáncer de mama. En el cáncer de mama, vamos a ver que va a ser la neoplasia maligna, no cutánea, más frecuente en las mujeres, porque la cutánea, pues, es el melanoma. Y va a ser superada solamente en las muertes a nivel global por el cáncer de pulmón. Pero en mujeres, pues va a ser la causa número 1 en el mundo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo en el cáncer de mama? Tenemos que la base de los factores de riesgo en las pacientes con cáncer de mama va a ser genética. Hay mutaciones en genes que se encargan de evitar la proliferación celular. Entonces puede haber mutaciones BRCA1, 2, mutaciones en TP53, MP53. en CHEK2 y en HER. Familiares de primer grado con cáncer de mama, por lo mismo la parte genética que puede ser heredada, que sean blancas, o sea, de raza blanca, aumenta el riesgo, pacientes mayores a 70 años, que hayan presentado una menarca temprana, es decir, más de 11 años, por las concentraciones hormonales más prolongadas en las mujeres, que la edad del primer hijo sea de más de 35. Esto igual es factor de riesgo porque aumenta eh, algunas hormonas, no están en los valores como adecuados porque no han tenido hijos. En el embarazo, las hormonas empiezan a aumentar, sobre todo de la progesterona. La progesterona es como un factor protector para la mujer con cáncer de mama, e igual el amamantar. El hecho de aumentar, pues, el, las secreciones glandulares en la mama es un factor de protección en las mujeres. Entonces, el que no hayan amamantado, el que no hayan tenido hijos después de los 35 es un factor de riesgo. Que ya tengan una enfermedad mamaria benigna, es decir, hayan tenido una hiperplasia atípica, por ejemplo, algún fibroadenoma o algún quiste, que hayan tenido exposición prolongada a estrógenos, por ejemplo, se les haya dado una hormonoterapia menopáusica por tiempos muy prolongados, o que hayan tomado anticonceptivos por muchos años, pero anticonceptivos solamente con estrógenos, que tengan mamas muy densas, que hayan sido expuestas a radiación, que hayan tenido, por ejemplo, algún cáncer de mama contralateral tratado, pero en la otra mama no le hicieron nada, igual puede ser un factor de riesgo. O cáncer de endometrio, también es un factor de riesgo. Y otros que pueden ser modificables, la dieta, obesidad, el ejercicio y que no hayan lactado. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares de el cáncer de mama? Para saber estos mecanismos moleculares tenemos que conocer cuáles son los tipos de cáncer más comunes en las mujeres. Vamos a tener cánceres luminales A, B. Tenemos cánceres positivos, por ejemplo, AGER2. Todos estos como subtipos moleculares nos ayudan a conocer o a dar un mejor tratamiento con las pacientes, porque dependiendo de si es uno o si es otro, se le puede dar distintos tipos de tratamiento.
Por ejemplo, en los luminales normalmente es que sean positivos para hormonas, es decir, que se alimenten de la cantidad de hormonas que tenga una mujer en su cuerpo y que sean negativos a HER2. Este va a ser el subtipo principal de cáncer y es el más frecuente en las pacientes que heredan mutaciones con el BRCA, porque en esa línea germinal se encuentra una tipia epitelial, es decir, hay alteraciones a nivel de la formación germinal. Empieza a haber un aumento de las glándulas ductales con atipia. Entonces empieza a ver como con mutaciones generales. En el caso de que sea cánceres positivos para HER2, estos son como más genéticos y se relacionan más como con una vía de amplificación de este gen. En esta específicamente hay una mutación en el cromosoma 17. Esta mutación produce que haya mutaciones en TP53, que es como un stop o una parada para el ciclo celular. Cuando hay mutaciones en esta proteína, en la línea germinal, va a empezar a proliferar y proliferar las células sin tener como tal pues, una forma en la cual se puedan detener. También va a haber cánceres negativos, pues prácticamente para todo. Estas vías de producción de cáncer son más difíciles de controlar porque no podemos dar en los blancos farmacológicos para que mejoren. Clínicamente, ¿cuáles van a ser pues las características del cáncer en las mujeres? Podemos tener una masa palpable, puede ser indolora, si se palpa puede ser irregular, se encuentra adherida a planos profundos, el tamaño puede variar porque puede ser muy pequeño y ser muy agresivo o puede ser muy grande y no ser un cáncer agresivo. Va a haber alteraciones en la piel, esta característica se le conoce como piel de naranja. Normalmente la piel pues está como lisa. Cuando hablamos de la piel de naranja es como si hubiera como cambios entre protuberancias en la piel de la mama. Puede haber alteraciones en la zona de la aureola o del pezón, que se retraiga, que salga, que haya secreción también en la zona del pezón. Si es un tumor exofítico, se ve la mama ulcerada, con secreciones, la piel se retrae. La paciente puede tener también mucha comezón, puede tener lesiones escamosas, como en la enfermedad de Piaget. Si hay diseminación, se sienten bolitas en la zona de la axila, que también son pues ganglios inflamados. Puede haber secreción en el pezón, pero de leche, o puede haber secreción fétida o incluso de pus. La paciente, si ya tiene síntomas de mayor evolución, que ya haya pasado mucho del diagnóstico, puede tener también émbolos que se van hacia los ganglios linfáticos dérmicos y eso produce inflamación. Las manos se les empiezan a hinchar, hay mucha retención de líquido, sobre todo en la zona superior. Las masas axilares, obviamente puede ser por adenopatías axilares o un cáncer oculto que ya se diseminó hacia otras zonas del cuerpo. Casi todas las neoplasias de la mama van a ser adenocarcinomas y en su mayor parte van a afectar el sistema ductal lobulillar. Por eso tenemos como que varias clasificaciones. Pueden ser carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobular infiltrante o carcinoma mixto. En forma de carcinoma podemos tener carcinomas in situ, que solamente se encuentren localizados o que ya sean como más extensos. Se describe porque cuando afecta a la zona de los lobulillos, los acinos, adopta un aspecto similar a conductos pequeños, por eso se le conoce como ductal. Podemos, aparte de estos carcinomas, pues
Podemos cambiarlo a, por ejemplo, comediano, es decir, que haya nódulos imprecisos, que haya calcificaciones, células con núcleos diferentes, que no exactamente entran en la clasificación desde ductal o lobular. Enfermedad de Piaget, que es también una zona de la mama que es un tumor exofítico que normalmente lo que hace es crecer como hacia afuera. La paciente pareciera como si tuviera una calcificación en la zona mamaria. También podemos tener el diagnóstico histológico, pero con receptores. Podemos tener igual receptores de estrógenos positivos, negativos a progesterona o al revés, o positivos o negativos a HER2. Lo que nos van a dar estos van a ser pues los tratamientos que podemos iniciar con la paciente, porque pues hay tratamientos que mejoran si utilizamos alguno de estos receptores como, eh, como inicio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estas pacientes o cómo se hace el tamizaje para conocer el cáncer de mama? Para poder hacer el diagnóstico necesitamos primero conocer que hay un tamizaje. Un tamizaje nos va a ayudar a que en una población encontremos casos probables positivos y descartemos los que no son, los que son negativos. Los tamizajes se hacen en una población, en este caso son las mujeres, y se recomienda que la mastografía inicie después de los 40. A partir de esta edad, como inicia el periodo de perimenopausia, hay cambios hormonales. Por lo tanto, las pacientes tienden a aumentar el riesgo a tener cáncer de mama. Por eso se les hace como un tamizaje o como un screening. Esto para descartar los negativos y los que nos hagan positivos no necesariamente tienen la enfermedad, pero nos ayuda a tener una idea para seguirlas estudiando. Entonces la mastografía va a ser la base del tamizaje. Y aquí en México es estándar. Obviamente las mujeres se tienen que hacer la autoexploración mamaria una vez al año, una semana después de su periodo menstrual, para estarse palpando si es que hay alguna normalidad o alguna tumoración diferente. Pero en las mujeres mayores a 40 se les puede mandar a hacer su mastografía. Este se puede usar como un estudio complementario, ¿sí? En las pacientes que tienen mamas muy densas, por ejemplo, pacientes jóvenes, están muy fibróticas, entonces no necesariamente podemos iniciar con la mastografía, podemos realizar un ultrasonido y complementarlo con la mastografía. No siempre se tiene que iniciar solamente con este estudio. ¿Cómo se van a clasificar en las mastografías el diagnóstico? Vamos a utilizar la clasificación de BIRATS. Dependiendo del BIRATS que nos den en los estudios, va a ser el seguimiento que vamos a tener con ellas. Entonces, sugerimos hacer la mastografía anual a los 40 años en mujeres con un riesgo, pues, normal, promedio. De los 40 a los 49 va a ser anual. De los 50 a los 74 los podemos hacer cada 2 años mientras hayan tenido 3 mastografías previas negativas. Y las mujeres que tienen más de 74 años las podemos hacer igual cada 2 años si tienen buena salud. Pacientes que tengan alto riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, familiares con antecedente de cáncer de mama de primera línea, hermanas, madres o abuelas, los tenemos que realizar después de los 30, de manera anual. Y si la paciente tuvo algún familiar de primera línea como hermanas o madre con cáncer de mama y se le diagnosticó a temprana edad, es decir, por ejemplo, desde los 20 años a su hermana ya le habían diagnosticado cáncer de mama y ella no se tiene 16, lo que se recomienda es que 5 años antes del diagnóstico del primer familiar se tiene que iniciar con el screening. Casos como este, en los que pacientes muy jóvenes ya inician con cáncer de mama, antes de hacer el screening, mejor hacemos un diagnóstico a nivel genético para ver si cuentan con los marcadores de mutaciones
en estas pacientes y valorar su riesgo. Si tienen alto riesgo, pues se les puede realizar una mastectomía preventiva para evitar que desarrollen el cáncer de mama. Pero pues ya va a depender de cada persona lo que vamos a individualizar. En general, el BIRATS con el que vamos a clasificar a las pacientes va a ser desde el 1 hasta el 5, perdón, desde el 0 hasta el 5. BIRATS 0 significa que la paciente no se le puede eh, revisar bien el estudio, salió mal, a lo mejor tiene mamas muy fibrosas. Se recomienda que se realice un estudio diferente, por ejemplo, el ultrasonido. BIRATS 1 significa que tenemos un diagnóstico sin ningún tipo de alteración, es negativo, nada más se le recomienda hacérselo de manera anual. El BIRATS 2 es que son hallazgos benignos, se encontraron a lo mejor alguna lesión, pero que no se le ve característica maligna, podría ser algún fibroadenoma, que es normal en las mujeres jóvenes. Igual, mastografía anual a los 40 años. El BIRATS 3 es ahí donde podemos empezar a sospechar. Aquí los hallazgos son benignos, probablemente hay un riesgo de malignidad del 2%. Por lo tanto, se requiere que se haga un seguimiento por imagen a los 6 meses. En estas pacientes se les recomienda que si sacaron un BIRATS 3 en mastografía, les mandemos a hacer un ultrasonido para ser más específicos. Y ya dependiendo de cómo nos clasifiquen en el ultrasonido, vemos cuándo repetimos mastografía. En el 4 hay hallazgos con sospecha de malignidad y se recomienda que se realice una biopsia. Lo ideal es que sean los primeros 10 días después del diagnóstico. El 5, clásicamente maligno, más del 95% de los tejidos podrían tener alguna neoplasia maligna e igual se recomienda el uso de, realizar la biopsia. El 6 es una clasificación en la que ya sabemos que el paciente tiene cáncer, la malignidad es comprobada y ya se le tiene que dar un tratamiento específico. ¿Cuáles son las biopsias que se le realizan a las pacientes? Puede ser con aguja, si la lesión está bien circunscrita. Podemos realizar una biopsia con arpón. Eso nos ayuda a que se observe mejor las lesiones, por ejemplo, esta masa. Podemos mejorar el diagnóstico. En otros lugares que sí tienen pues insumos, se recomienda que se haga la resonancia magnética. Es el estudio como el gold standard para que se haga el diagnóstico en las pacientes porque nos da mejor visibilidad de las lesiones, se da mejor visibilidad de los ganglios que podrían estar afectados en las pacientes. Y prácticamente después de que se les hace la mastografía, se tiene que ir a resonancia magnética. Aquí en México es muy difícil que eso pase porque no todos los hospitales cuentan con resonancia magnética. La mayoría nos basamos sobre todo en lo que es la mastografía. Después está el ultrasonido. Si salieron alterados, se refiere a segundo nivel para que ahí se les haga la biopsia. Y si en la biopsia salió alguna lesión maligna, se les pasa a tercer nivel para que ya inicien con el tratamiento del cáncer de mama. No es tan fácil que las pacientes tengan resonancia magnética a menos que estén en tercer nivel o que ya hayan tenido un diagnóstico anterior y se les esté haciendo un seguimiento. Porque las pacientes con cáncer de mama, pues hay que estarlas revisando después de que se les hace el diagnóstico y ya superaron la enfermedad, al menos cada 6 meses los primeros 2 años, para pues saber que no haya regresado la enfermedad. En esta parte del BIRATS, dependiendo si es de la mamografía o del uso del ecógrafo, pues tenemos que valorar los tipos de lesiones. En la mastografía lo más común o lo que más se ve es que sean lesiones como en palomita de maíz, porque se ve como que tienen prolongaciones, se ve una masa
y se ve como si estuviera explotando. El resto de las lesiones pueden ser difíciles de observar si son mamas muy densas. Entonces, también el hecho que una mamografía, una mastografía haya salido bien, no significa que la paciente no tenga cáncer, porque puede haber lesiones escondidas por la alta densidad de las mamas. Entonces, si la mastografía nos indica alguna lesión, pues siempre hay que confirmarlo con otro estudio. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estas pacientes? Una vez que se hizo ya el diagnóstico, hay que valorar el tipo de cáncer que tenga la paciente. Hay que valorar si el cáncer es ductal o lobulillar. Y hay que ver si está in situ, es decir, que está localizado, o de qué tamaño se encuentra, porque dependiendo del tamaño del tumor, va a ser el tratamiento que se le va a dar a la paciente. El tratamiento va a ser quirúrgico, va a ser con radioterapia, va a ser con quimioterapia y podemos tener algunos tratamientos que pueden ser adyuvantes o neoadyuvantes, que principalmente es la hormonoterapia. El que escojamos alguno u otro va a depender de si las pacientes tienen algún tumor más circunscrito o más grande que otro. Y en la terapia o la hormonoterapia puede ser de dos. Puede ser adyuvante, es decir, que vaya al mismo tiempo que el tratamiento de la quimioterapia, o neoadyuvante, es decir, que vaya antes de que se vaya a realizar algún tipo de procedimiento. Eso sobre todo se utiliza por si son tumores muy grandes, hacer que disminuyan de tamaño y sean más fáciles como de retirar porque van disminuyendo de tamaño. Cuando la paciente está en etapa 1, 2 o 3 de cáncer, se puede hacer una cirugía conservadora, es decir, se hace una resección nada más con el margen del tumor que tenga tejido sano y se retira. Podemos hacer también una mastectomía radical, quitar toda la mama, y esto puede ir acompañado o no de radioterapia y posteriormente iniciar ya sea con quimioterapia o con un tratamiento sistémico. ¿Cómo vamos a saber o qué es lo que se va a realizar en las pacientes? Depende del tamaño del tumor. Por ejemplo, un tumor que es muy pequeñito, que es de menos de 0,0 centímetros, que está circunscrito, lo normal o lo que se recomienda en las pacientes es que se haga una resección tridimensional con un margen concéntrico de tejido sano. Podemos igual utilizar quimioterapia, es decir, dar 1 o 2 o 3 ciclos de terapia, quimioterapia, y dejar tratamiento hormonal después de que se termina como la cirugía. Si tenemos micrometástasis, es decir, el tumor no es tan grande, pero ya se empezaba a ver que estaba empezando a salir de los márgenes, tenemos obviamente que hacer la cirugía. Se puede mandar radioterapia para que se terminen de morir las células cancerígenas. Se da hormonoterapia adyuvante. Podemos considerar el uso de un ciclo de quimioterapia
y obviamente después seguir con la hormonoterapia. Si ya son tumores que superan los 10 milímetros, es decir, como 1 centímetro, sí se tiene que considerar el uso ya de quimioterapia de primera línea, de radioterapia y ya sea la mastectomía radical e incluso valorar la resección de la otra mama. Igual la mastectomía radical tenemos que valorar si solamente quitamos la mama o también hacemos la lumpectomía, que es quitar el músculo que está detrás de la mama. Igual ya en el momento de la cirugía, dependiendo de si no hay o no metástasis a los ganglios axilares, podemos valorar hacer la reconstrucción, es decir, que se le coloque un silicón en la zona de la mama para que pues mejore la autoestima de la paciente. Se ha visto que el colocar la zona, volver a reestructurar la mama otra vez, no altera tanto el tratamiento que siguen las pacientes, pero que sí mejora mucho la calidad de vida de las pacientes. El tratamiento sistémico va a depender del grado pues, de neoplasia que se tenga en la paciente, los ciclos de quimioterapia, los grados de radioterapia que se van a utilizar, pero pues aquí nos vamos a enfocar más en el tratamiento sistémico, donde sí hay blancos específicos para el tratamiento del cáncer. Porque aquí en la quimioterapia biológica vamos a ayudar a que ya sea que mejore el tamaño del tumor antes como una terapia neoadyuvante o que vaya disminuyendo junto con la quimioterapia. Porque obviamente pues la quimioterapia son los mismos fármacos que se utilizan, cisplatino, carboplatino, el que se utiliza en la mayoría de los cánceres. Pero en este caso la terapia biológica nos ayuda a entrar en los receptores en los cuales puede mejorar la proliferación celular y ayudar a que haya una mejor apoptosis y que ya no se siga alimentando el tumor con pues las hormonas que normalmente hacen que empiece a crecer las células que se están reproduciendo en la mama. ¿De qué va a depender el tratamiento sistémico, ya sea biológico o no biológico? De el tipo de cáncer que tenga. Si es luminal A o si es luminal B. El luminal B va a tener receptores a estrógenos y receptores a progesterona positivos. Es decir, entre mayor cantidad de estrógenos y de progesterona hay en el cuerpo, más va a crecer el tumor. Y normalmente estos son HER positivos. Mientras que los luminal A van a ser hormonales positivos, pero HER2 negativos. Tenemos otro que es el subtipo HER2 que tiene tanto receptores hormonales negativos, pero el HER2 es positivo. Y tenemos otros que se les conoce como triples negativos, que son hormonales negativos y HER2 negativos. Estos son más difíciles de tratar porque no hay ningún blanco biológico que podamos utilizar y pues normalmente no utilizamos alguna quimioterapia biológica, sino que se va más que nada al tratamiento con quimioterapia propiamente. Tenemos otros como subtipos, ya que son como que más genéticos en los pacientes y que ya las terapias son más con anticuerpos monoclonales, que ya ahorita vamos a verlo como tal. La primera terapia biológica que tenemos va a ser los SERMs, que son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno. Lo que va a hacer es bloquear todos los receptores de estrógeno de manera general, ¿sabe? Incluyendo los que están en las mamas.
evitando que el estrógeno estimule como tal el crecimiento de las células con cáncer. El que más se utiliza es el tamoxifeno. Se va a dar 20 miligramos una vez al día. Aquí va a depender de que la terapia biológica que sea, si es neoadyuvante, se da unos 2 o 3 meses para que disminuya el tamaño del tumor. Si es adyuvante, se da junto con las quimioterapias de carboplatino y de cisplatino por los ciclos que duren, y posterior a que ya la paciente se terminó con pues su quimioterapia del cáncer, se deja esta quimioterapia biológica por al menos 5 o 7 años. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que tienen las pacientes cuando tienen la perimenopausia: bochornos, hipertensión, edema, vasodilatación, puede haber cambios en la piel, se hacen más resecos, presentan amenorrea, pérdida de peso, pueden tener náuseas y vómito. Prácticamente, ¿por qué? Porque estamos bloqueando los estrógenos en todo el cuerpo. El tamoxifeno se puede dar por 5 o por 7 años después de que ya se le hizo como tal a la paciente el seguimiento de cáncer de mama. Si, por ejemplo, si sí funcionó la quimioterapia con carboplatino, se hizo radioterapia, se hizo la resección y ya la paciente está como en cero con cáncer, de todos modos se le tiene que dejar su terapia biológica para evitar que si alguna célula quedó todavía ahí, no se alimente con los estrógenos que está teniendo la paciente. Entonces estamos bloqueando como que ese blanco. Más o menos, te digo, la terapia puede durar de 5 hasta 7 años, nada más con el tamoxifeno. Tenemos también otro tipo de tratamiento que son los inhibidores de la aromatasa. El letrozol va a ser un inhibidor competitivo Productor de la enzima aromatasa. de Esta estrógenos. Ajá. va a unirse al grupo hemo de la aromatasa que se encarga de la conversión de andrógenos en estrógenos, Estrógenos. Ajá, exactamente. que va a reducir significativamente los estrógenos en el plasma, igual para que disminuyan la cantidad de estrógenos que tiene la paciente a nivel sanguíneo. Este es el de segunda línea. Podemos presentar edema, puede presentar enrojecimiento, puede presentar diaforesis, cambios metabólicos, náuseas, estena y fatiga. Prácticamente los mismos síntomas que tienen las pacientes cuando están en la perimenopausia y que nos da el tamoxifeno. Si la paciente no se le puede dar este tamoxifeno porque ya llevó el tratamiento más de 5 años o porque es alérgica a él, se le sigue con el letrozol. Tenemos también otros que son más recientes, que son degradadores selectivos de los receptores de estrógeno. Aquí ya no va a bloquear a los receptores, sino que los va a degradar. Al unirse, se rompen los receptores, se internalizan y ya las células no tienen receptores para estrógenos. Este se llama fulvestrant y se tiene que dar a fuerzas en las pacientes posmenopáusicas. No se les puede dar a las pacientes que son más jóvenes. Se van a unir los receptores de estrógeno, pero estos moduladores se unen más estrechamente, produciendo que se desintegren. Puede producir hipoglucemia, sofocos, constipación, náuseas, vómito, anemia. Si la paciente está en la posmenopausia, podemos iniciar con este medicamento. Antes de la menopausia no se le puede dar el fulvestrant, porque pues como rompe los receptores, la paciente puede caer más rápido en menopausia y que sean demasiados los efectos adversos que llegase a tener. Y a diferencia de las pacientes que ya están en la posmenopausia, pues prácticamente sus concentraciones son bajitas, pero para terminarlas de inhibir, pues les dejamos este medicamento. Las inmunológicas son los anticuerpos monoclonales. El más utilizado es el trastuzumab. Se utiliza para los que son positivos al receptor HER2. Se tiene que dar una dosis semanal por 52 semanas. Podemos iniciarla igual desde el momento en Es que que ese la modelo es... paciente está empezando con su quimioterapia con carboplatino, con cisplatino. Lo que va a pasar es que se va a unir al dominio extracelular del factor de crecimiento humano, que es el IGF-2, evitando así la proliferación de las células cancerígenas.
¿Qué es lo que puede pasar con estas pacientes? Como los anticuerpos monoclonales pueden actuar en muchos receptores, puede producir insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda, puede producirles rash, dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómito, que sería como lo más común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o cómo se hace el diagnóstico en estos pacientes? ¿O qué es lo que se tiene que realizar el seguimiento? Se les hace el diagnóstico de cáncer de mama, está en etapa clínica cero, es decir, es un tumor circunscrito. Se hace biopsia, dependiendo de lo que sea la biopsia, puede ser lobulillar. Si está in situ, se hace una biopsia excisional, puede ser con arpón. Lo que hace el arpón es que se cuenta que está aquí la mama. Si aquí está la masa, lo que se hace es que esto se abre por completo, se le pone un medicamento que tiñe toda esa zona y ahí se pone como un arpón para que con un estudio de imagen se pueda quitar toda esa zona de la lesión. Se le pone el medicamento para que lo tiña y prácticamente se hace la biopsia de toda la zona dejando márgenes limpios. Se saca completamente todo y se va haciendo por estudios de imagen porque ponen como medio de contraste que se ayuda a ver con las imágenes. Si es in situ, pues nada más es seguimiento. Si es in situ y tiene un componente ductal, el tratamiento se da de la histología ductal. Y si es in situ, pero tiene un componente ductal invasor, entonces igual se trata como histología invasora. Si es ductal in situ, a fuerza tenemos que hacer cirugía. Puede ser la lumpectomía. Esto es quitar el músculo que está atrás de la mama. Aquí ya son puntajes que se usan en cirugía. Dependiendo del puntaje que tengan, podemos dejar radioterapia, sin radioterapia o hacer la mastectomía completa. Y aquí ya se hace a través de histología, pues si son receptores estrógenos positivos o negativos, si son positivos, pues ya se dejan tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa. ¿Alguna duda de cáncer de mama? Todo bien de momento, gracias. Ok. La vigilancia en el cáncer de mama va a ser cada 6 meses se les tiene que hacer tomografía o resonancia magnética a las pacientes en los primeros 5 años. La mastografía, si es que no se les hizo total, tiene que ser anual. Y cada 6 o cada 12 meses, cuando se hace solamente radioterapia sin hacer cirugía, o se decidió un tratamiento conservador. Entonces, prácticamente la paciente, si está sintomática en sus primeros 3 años, ya podemos ir alargando como las citas. Pero pues prácticamente el uso de tamoxifeno se tiene que utilizar unos 5 años y posteriormente cambiarlo por la aromatasa otros 3 años. Y ahora vamos con el tratamiento de osteoporosis. La osteoporosis es caracterizada porque va a haber una baja masa ósea. Va a haber una disrupción de la arquitectura de los huesos y fragilidad del esqueleto. La baja masa ósea va a ser causada por muchos factores diferentes que el de la densidad ósea, porque van a ser como conceptos diferentes. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de la osteoporosis? Este va a ser resultado entre una alteración entre el remodelado óseo, que va a ser debido a un desequilibrio entre la formación y la reabsorción. Aquí no es reabsorción. Si recordamos un poquito fisiología de la producción de hueso, tenemos a los osteocitos. Los osteocitos van a ser los que van a formar la matriz extracelular, que es el osteoide, y posteriormente se va a formar la mineralización del osteoide. Y
Por el otro lado, tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos son macrófagos que se van a encargar de la reabsorción ósea de ese hueso. Entonces, en la osteoporosis va a haber una alteración entre el remodelado óseo, es decir, la producción de la formación de hueso, y entre la reabsorción ósea a través de los macrófagos. Muchos de los pacientes no padecen otras enfermedades responsables de este trastorno y su pérdida ósea simplemente se encuentra ligada al envejecimiento y la menopausia. ¿Cuáles son las otras enfermedades responsables de que puedan presentar una osteoporosis? Ya lo habíamos visto, tumores de las paratohormonas, enfermedades como insuficiencia renal, hipertiroidismo, hipotiroidismo, pueden ser las responsables de que el paciente esté teniendo una pérdida de la masa ósea, pero la mayoría simplemente es el envejecimiento y la menopausia. ¿Por qué el envejecimiento? En el envejecimiento, pues las células, los osteocitos y los osteoblastos se van perdiendo. Los osteoblastos vienen de una célula madre mesenquimatosa, la cual se puede dividir y se transforma en los osteoblastos. Los osteoblastos igual pueden irse dividiendo, pero conforme la persona va creciendo, la capacidad de los osteoblastos de dividirse va a ir disminuyendo. Entonces, si antes nuestro cuerpo podía producir 4 osteoblastos, a los 80 nada más va a estar produciendo 2. El tiempo de vida de los osteoblastos es de 2 a 20 días. Estos osteoblastos posteriormente se van a convertir en osteocitos. La vida de los osteocitos es un poquito más larga, puede ser hasta de 20 años, pero pues de todos modos no llega ni siquiera a una cuarta parte de la vida de una persona adulta, que sería en promedio en México son como los 74 años, ya el promedio de la tercera edad. Entonces, para los 74 años, pues la cantidad de osteocitos prácticamente ha disminuido considerablemente. Entonces, los osteocitos no pueden producir tanta matriz extracelular osificada, por lo tanto se va perdiendo. Los osteoblastos, dependiendo del ambiente en el cual se encuentren, van a empezar con la reabsorción. Si estos osteocitos no pueden seguir produciendo su matriz extracelular, entran en un estado de estrés. Este estrés pues siguen produciendo para comunicarse óxido nítrico, interleucinas. Activan a los osteoclastos para que haya reabsorción de hueso, que en teoría tendría que mejorar con la formación de nueva matriz extracelular, pero eso no pasa por la edad. No hay suficiente proliferación de osteoblastos para que se conviertan en osteocitos, por lo tanto, pues el paciente no puede mejorar la masa ósea. Y en la menopausia, pues prácticamente es porque hay un declive de los estrógenos. Los osteocitos tienen receptores de estrógenos, también los osteoblastos. Al no tener ese receptor, pues su activación con los estrógenos que están en la circulación, pues no hay mineralización ósea y se empieza a perder. Al contrario, pues los osteoclastos, al no haber mineralización ósea y por ciertos factores que se encuentran pues en la sangre, empieza a reabsorber mayor cantidad de hueso y la paciente inicia primero con pérdida de la masa ósea, que es la osteopenia, y posteriormente con la osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente empiece con pérdida de la masa ósea en general? La edad, pacientes que son mayores de 70 años, que sean mujeres por la menopausia, que ya tengan factores genéticos, la menopausia por sí misma, el hipogonadismo. Esto puede pasar porque no hay una buena producción de estrógenos en el cuerpo y eso produce pues la pérdida de masa ósea. El hipogonadismo puede ser adquirido, puede ser genético, que ya el paciente haya nacido con él, y pues serían factores no modificables. Enfermedades endocrinas, síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo que ya habíamos visto, el hipertiroidismo. Reumatológicas, la artritis reumatoide, porque es una enfermedad autoinmune que lo que hace es ir en contra de las células que se encuentran en las articulaciones. Al producir inflamación en la zona de articulación, hay remodelación ósea.
incontrolable. Entonces, si se hace mucha remodelación ósea, se crea nuevo hueso, pero este hueso no es 100% pues adecuado. Se forma en zonas donde no se tendría que formar y en las otras zonas que normalmente son en las diáfisis de los huesos, pues hay mayor probabilidad de fracturas por la resorción. Nutricionales, malnutrición, anorexia nerviosa. No hay una buena ingesta de alimentos, no hay una buena ingesta de pues, los materiales adecuados para que se haga el hueso. Por lo tanto, si no hay calcio adecuado en la concentración de sangre, se va a hacer la reabsorción del hueso para que la concentración de calcio mejore, pero pues empieza a perder la masa ósea. Digestivas, enfermedad celíaca, se destruye el intestino por inflamación igual autoinmune, no hay una buena absorción. Hepatopatías severas, esto sobre todo con la parte de las proteínas que se producen a nivel de hígado, que nos ayudan con la formación del hueso. Y neoplásicas, el mieloma. El mieloma es un cáncer que se encuentra, es de origen sanguíneo, pero lo que hace es que empieza a aumentar la producción de células en la médula ósea de los huesos, produciendo que en vez de que el hueso, pues en medio del hueso tenemos el huesito esponjoso, al lado pues están las trabéculas. Como que hay mucha proliferación de las células madre, por las células que empiezan a proliferar, que son las células, los linfocitos B, no empiezan a caber aquí, entonces empiezan a reabsorber toda esta zona para que tengan más espacio. Al reabsorber toda esta capa del hueso, cada vez se hace más delgado, entonces aumenta la probabilidad de fracturas y de que se pierda la masa ósea. Modificables, la actividad física. Si no hacemos ejercicio, si somos sedentarios, no hay una buena producción de material osteoide por parte de los osteocitos. Los osteocitos tienen receptores con sus prolongaciones y tienen como si fueran microvellosidades. Estos son como mecanorreceptores. Si hay aumento de las presiones a nivel de hueso, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, cuando estamos haciendo actividad, va a crear un ambiente que secreta ciertas interleucinas, principalmente el óxido nítrico. Al aumentar la cantidad de óxido nítrico, se secretan IGF-1 y NK. Estas interleucinas nos ayudan a que las células mesenquimatosas madre se conviertan en osteoblastos y estos en osteocitos para seguir produciendo mayor cantidad de hueso y ayuda a que se empiece el osteoide a calcificar. Entonces, entre mayor actividad realicemos, mayor cantidad de masa ósea vamos a tener. Que no tengamos ingesta de calcio también. Dame un segundo. Listo. El que no tengamos también ingesta de calcio, pues va a bajar la masa ósea. Una dieta hiperproteica igual puede aumentar, disminuir la masa ósea. El tabaco, el abuso del alcohol, el abuso del café, pacientes con delgadez extrema, el uso de corticoides, inmunosupresores, anticoagulantes o heparina también puede disminuir la masa ósea. ¿Cuál va a ser la clínica? Es una enfermedad asintomática, pero puede haber fracturas en los pacientes. Pero ¿cómo van a ser estas fracturas? No va a ser porque se cayó el paciente, no va a ser porque tuvo un accidente y se fracturó. Normalmente las fracturas en los pacientes con osteoporosis es por traumatismo menores. Por ejemplo, que sin querer alguien le pegó en el brazo a la señora y se le fractura. O la paciente se cae, pero no fue una caída como tan grande, sino que simplemente, no sé, se resbaló del sillón y cayó como de sentón y tuvo una fractura en la columna. Este tipo de fracturas se les conoce como fracturas menores o que se producen ante un traumatismo menor. Y normalmente lo que más pasa en estos pacientes es fractura vertebral y va a ser la manifestación clínica más común.
pero la más grave va a ser la de la cadera porque va a dejar a la paciente en cama y esto aumenta el riesgo de mortalidad, sobre todo si son pacientes de la tercera edad. Y lo más raro de las fracturas vertebrales es que pueden ser asintomáticas, o sea, la paciente se puede, no sé, pegar sin querer en la columna y que hay una fractura, por ejemplo aquí, en esta imagen, esta, y en esta imagen acá. Estas fracturas, pues, o sea, no son tan vistosas, pero pueden molestar a la paciente. A lo mejor si se pone de un lado, si se duerme más de un lado, duele. Puede haber compresión, pero a lo mejor la paciente nunca se va a dar cuenta que tuvo una fractura en esa zona porque normalmente son asintomáticas hasta que no empieza a haber como otras alteraciones. Ya, la paciente tuvo su fractura, porque sin querer se pegó en la columna. ¿Cómo tenemos que hacer la evaluación de la osteoporosis en pacientes que sean posmenopáusicas si son mujeres? Tenemos que mandar estudios de laboratorio, valorar el conteo de glóbulos blancos, valorar calcio, fósforo en sangre, vitamina D y química sanguínea completa. Y se incluye la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina nos da una idea de cómo están funcionando los osteocitos, es decir, qué tanto está habiendo la producción ósea de pues la matriz extracelular. Podemos mandar igual laboratorios adicionales si están indicados, por ejemplo, valorar creatinina y calcio en 24 horas por si la paciente pudiese tener insuficiencia renal. Podemos mandar cortisol si estamos pensando que está en la paciente con hipercortilo... Se fue la onda. Si está teniendo síndrome de Cushing o consumiendo corticoides, a ver qué tanto tiene de cortisol en sangre. Podemos mandar FSH y LH si la paciente es premenopáusica, nada más para valorar que no esté teniendo una menopausia temprana. Aquí pues obviamente le agregaríamos algunos otros hormonales y esa es la idea que tenemos. Prolactina, magnesio, la vitamina D activa, podemos mandar PTH si estamos pensando que puede tener hiperparatiroidismo, TSH si pensamos que pudiese tener hipertiroidismo. Si la paciente a lo mejor es joven, sangre en las heces, mucha inflamación, enfermedad celíaca, proteínas por electroforesis, estamos pensando en algo autoinmune. Esto ya los extras son sobre todo para causas externas a lo que sería la menopausia o la edad de los pacientes. Ya se mandó estos valores. El siguiente va a ser un valor como de screening. Esto se recomienda que los pacientes se hagan su densitometría ósea para valorar su riesgo de osteoporosis y de osteopenia. ¿Qué es lo que van a hacer? Se va a realizar una radiografía en los pacientes con un aparato especializado. Normalmente se hace de columna y de cadera, que son las dos causas más importantes en la osteoporosis. Y lo que se va a valorar aquí es cómo está su densidad ósea. Vamos a clasificar la densidad ósea dependiendo de scores. Un score de 2 hasta -1 es una masa ósea normal. Estos scores igual van a depender de la edad del paciente, 20, 30, hasta 100 años. Y también podemos clasificarlo dependiendo de la zona lumbar, por ejemplo, para saber cuál es el mayor riesgo que puede tener una paciente con fracturas. Si son fracturas más arriba, pues se puede comprometer a nivel muscular y sensitivo mayor cantidad de órganos, a que si son fracturas, por ejemplo, más bajitas. Si tienen un score de -1 hasta -2.5, los consideramos como baja masa ósea o osteopenia. Todavía no es osteoporosis, podemos dar tratamientos enfocados más en mejorar la masa ósea y ya de -2.5 hasta -5, osteoporosis. Ahí ya es cuando se hace como tal el diagnóstico. Igual pues se va a clasificar a la paciente
Esto va como por edad, pero aquí lleva como edad y meses para que no sea como que más fácil poder em, conocer los rangos exactos, ya la línea entre osteopenia y osteoporosis para dar un tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo principal va a ser tratar la aparición de fracturas para evitar que la paciente esté en cama más tiempo o tenga mayores efectos adversos a las fracturas que pudiese tener. Vamos a tener primero medidas farmacológicas. Si el paciente es de la tercera edad, hay que tener con la prevención de caídas. Aquí pues hay que valorar el riesgo de caídas. Hay que valorar al paciente de manera general, en dónde vive, cuántos pisos tiene su casa, dónde está su cuarto, sube o baja escaleras, en el baño, tiene alguna agarradera para que él se ayude a caminar, el piso está muy resbaloso, qué tipo de chanclas usa, alguien lo ayuda a bañarse, porque hay que valorar qué tanto el paciente se puede caer y se puede fracturar. Hay que prevenir todo eso. Para el riesgo de caídas podemos utilizar como varias escalas que se utilizan en geriatría para pues ver qué tanto podría o no caerse el paciente. Podemos hacer la caída de la escala, perdón, de Downtown, en el cual valoramos caídas previas, si utilizan medicamentos, porque por ejemplo hay pacientes que utilizan sedantes, hipotensores, diuréticos que pueden aumentar el riesgo de caídas. Que tengan algún déficit sensorial, también lo valoramos en la escala de Downtown, por ejemplo, que no vea, que no escuche, que no tenga alguna extremidad, porque es igual, aumenta el riesgo de sus caídas. Su estado mental, si está confuso o orientado. Y la deambulación, hay que valorar la deambulación porque puede él deambular bien sin necesidad de algún aditamento de ayuda, o puede utilizar bastón, puede utilizar andadera o puede utilizar silla de ruedas. Dependiendo de los puntos, pues se valora o no el riesgo de caídas. Y también tenemos la escala de Crichton. En este igual va a ser por puntaje, valoramos la limitación física, si no tiene algún estado mental alterado el paciente, si no tiene tratamiento farmacológico de riesgo, problemas de idiomas socioculturales, por ejemplo, que se encuentre en un lugar donde no hablen su idioma o que no tenga un apoyo familiar, que ella tenga factores de riesgo evidentes como fracturas previas, y es cuando se valora el riesgo de las caídas. La primera medida y la más importante va a ser ejercicio. Tienen que ser ejercicios de carga aeróbica. Tenemos que dejar ejercicios de extensión en el paciente, pero evitar los de flexión, porque en las articulaciones los de flexión puede aumentar el dolor y el riesgo de fracturas. Entonces, que los pacientes salgan a caminar, podemos mandar natación, se pueden mandar terapias como de reacondicionamiento físico en los pacientes, siempre guiados por un médico de rehabilitación o un fisioterapeuta. Y ya, como tal, pues el tratamiento farmacológico, vamos a utilizar los bifosfonatos, que son inhibidores de la reabsorción ósea. Puede ser el alendronato o el risendonato. Su mecanismo de acción es complejo, pero predomina principalmente en que inhibe la actividad de los osteoclastos, evitando así la reabsorción ósea de pues el tejido óseo que ya está formado. El alendronato tiene mayor efecto sobre la densidad ósea de la zona lumbar y femoral. Disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. La dosis se puede hacer semanal y tiene una eficacia análoga sobre la densidad ósea, es decir, que también nos puede servir como medicamento preventivo. Se puede dar 70 miligramos a la semana o 10 miligramos al día. Aún no se ha establecido bien cuánto dura el tratamiento, pero cuando los pacientes están estables, con una densidad mineral ya en verde, se puede retirar después de 5 años, si ya no ha tenido como ninguna alteración. ¿Cuáles son las reacciones adversas?
esofagitis, pueden tener disfagia, úlceras esofágicas, esofagitis erosiva, estenosis esofágicas, disminución del fosfato sérico porque ya no hay reabsorción ósea, puede haber dispepsia, flatulencias, dolor de cabeza. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que haya anormalidades en el esófago o insuficiencia renal, una tasa de filtración glomerular menos de 35 mililitros. Va a haber especificaciones para el uso del alendronato. ¿Cómo se tiene que administrar? Tiene que administrarse en ayuno o bien 30 minutos después de la primer comida. ¿Por qué? Porque es muy poquita la absorción del alendronato. Si se toma el alendronato, más o menos se absorbe un 10% de la tableta. Entonces, si lo administramos con comida, esta reabsorción hace que sea mucho más baja, casi un 2%. Prácticamente no funciona con los pacientes. Se tiene que tomar con agua simple, 250 mililitros, ni con agua mineral porque evita su reabsorción, se hacen cristales y no se reabsorbe, ni otras bebidas como refrescos, jugos, leche, nada, con agüita natural. Y otra indicación importante es que los pacientes se tienen que mantener de pie al menos 30 minutos para reducir la irritación esofágica. La tableta, por su estructura química, es muy fácil que se quede pegada a la mucosa, sobre todo la mucosa esofágica. Por eso se tiene que tomar con un vaso de agua y mantenerse de pie, para evitar que la tableta se quede atorada en el esófago y produzca úlceras, esofagitis, inflamación y obstrucción. Entonces el paciente hay que indicarle que se tiene que tomar con un vaso de agua, no se puede acostar, no se puede poner de cabeza, se tiene que estar de pie al menos 30 minutos después de que se tome el medicamento y tiene que ser en ayunas. Sí necesitamos que siga las instrucciones porque si no, no funciona el medicamento. El siguiente medicamento es el raloxifeno. Este va a ser un modulador selectivo de estrógenos. Nos ayuda pues a que este, estos estrógenos empiecen como a aumentar en el cuerpo de la paciente porque se activan sus receptores, se da 60 miligramos una vez al día y los síntomas principales es el edema, puede haber síntomas vasomotores, infección, artralgias, espasmos musculares y síntomas de resfriado. Este modulador selectivo de estrógenos se les puede dar a las pacientes que son premenopáusicas, no se recomienda tanto en las posmenopáusicas por sus riesgos de manera general en ellas. Los otros medicamentos que se pueden dar en estas pacientes, pues es principalmente la toma de calcio y de vitamina D. La ingesta de calcio tiene que ser aproximadamente de 1200 miligramos al día. Tiene que venir principalmente pues de la comida. Si no consumen adecuadamente pues el consumo diario de calcio, los podemos ayudar con suplementos para que se lleguen a los 1200 miligramos. Generalmente puede venir de 500 miligramos hasta 1000 miligramos al día y los podemos dividir en varias dosis y siempre se recomienda que venga combinado con vitamina D por toda la homeostasis del calcio. Entonces, la ingesta recomendada de vitamina D es de 8000 unidades internacionales al día. ¿Cuáles son los alimentos que más tienen calcio y vitamina D? Principalmente está la leche, tenemos el yogur, tenemos el queso, los pescados, sobre todo los pescados blancos. Viene también de verduras como las espinacas, las acelgas, el brócoli, viene de algunas semillas. Entonces la paciente pues tiene que estar consumiendo esas cantidades de calcio. Igual que esté a lo mejor un poquito expuesta al sol para que mejoremos la conversión de vitamina D inactiva a activa para que se pueda regular una buena homeostasis del calcio. Si la paciente tiene muy alto riesgo de fracturas, podemos iniciar con tratamientos agentes anabólicos.
¿Qué quiere decir esto? Los anabólicos van a aumentar la producción de la masa ósea, no son de primera línea en el tratamiento de osteoporosis en los pacientes con riesgo de fractura. Porque en esos pacientes que tienen a lo mejor un riesgo de fractura leve, moderada, pues podemos utilizar o evitar la reabsorción inhibiendo los osteoclastos. Porque al inhibir a los osteoclastos se deja de producir, bueno, de romper el hueso que ya está formado. Pero se mantiene la estructura ósea igual. Los osteocitos que ya estaban siguen remodelando su masa ósea. Uno que otro todavía se diferencia osteoblastos en osteocitos para seguir manteniendo. Pero cuando los pacientes tienen mucho riesgo de fractura, aún inhibiendo los osteoclastos para que no haya una reabsorción ósea, no funciona. Se necesita que haya mayor producción de la masa ósea, como se hace con los tratamientos anabólicos. El de primera línea es el teraparatide, que es un análogo de la hormona PTH. ¿Qué es lo que hace la PTH? Activa a los osteoblastos que se convierten en osteocitos y aumenta su producción de masa de las ostionas para seguir mineralizando lo que es su material osteoide. Al crear mayor cantidad de diferenciación de osteoblastos en osteocitos, aumenta la masa ósea. Pero si la paciente tiene mucha edad, más de 70 años, sus células no son tan fáciles que ya empiecen como su división, porque ya no quedan tantas células como al inicio de la vida. Entonces, eh, la PTH pues no solamente funciona en el hueso, sino que hay otros receptores de PTH en otras zonas del cuerpo que podría dar algunos efectos secundarios que da este tratamiento. Y podemos también utilizar anticuerpos monoclonales. El más utilizado es el rosuzumab. Son anticuerpos monoclonales que inhiben a la esclerostina. Esta va a regular el metabolismo del hueso, evitando la destrucción. La destrucción del hueso. Es diferente a la vía que, que tienen los osteoclastos, sino lo que hacen es que evita su destrucción, pero al inhibir a la esclerostina, que es la que se encarga pues de la regulación del metabolismo, como ya no está regulando a la negativa, es decir, que está evitando la construcción, lo que va a pasar es que quitamos como un stop en la proliferación y en el metabolismo del hueso. Al quitar ese stop en el metabolismo del hueso, hay aumento de la construcción. Entonces, en estos pacientes, pues hay igual aumento de los osteoblastos en osteocitos, provocando mayor formación de hueso nuevo. Hay que tener cuidado en los pacientes que han tenido neoplasias de hueso, que han tenido antecedente de osteosarcomas, que han tenido, que no tienen una buena dieta de calcio y fósforo adecuada, porque si no se pueden descompensar. Y pues en los cánceres se puede, o sea, se le está quitando un stop a una vía celular. Entonces, al quitárselo, la proliferación puede ser completamente irregular y producir este cáncer. Pero si es la única opción que tienen los pacientes porque tienen un muy alto riesgo de fractura, pues sí se le tiene que dar este tipo de agentes anabólicos. ¿Alguna duda o pregunta? Todo bien, gracias. Muy bien, entonces vamos al siguiente tema. Vamos a cabrón, güey. Dame 5 minutos en lo que tomo agua y regreso. Claro, sin problema. Ay, necesito.
Bueno, ahora sí, vamos a empezar con labor de parto. En la labor de parto hay dos líneas que podemos seguir para que se haga una buena labor. Primero, podemos inducir la labor de parto o podemos conducir la labor de parto. Algunos de los fármacos son iguales, pero va a depender de cómo se encuentre la paciente o qué es lo que vamos a iniciar. Vamos a definir primero qué es el trabajo de parto. El trabajo de parto va a ser un conjunto de mecanismos que va a iniciar con la contracción uterina y que tienen como objetivo principal el nacimiento del producto. ¿Cuáles van a ser las fases clínicas del labor de parto? Vamos a tener la dilatación, que vamos a dividirla en dos. Vamos a tener una fase latente que se va a caracterizar porque las contracciones son regulares, va a haber más de 4 centímetros de dilatación del cérvix y va a ir preparando el cérvix para que se borre completamente, se dilate y por ahí salga el bebé. Y vamos a tener una fase activa. Esta es después de los 4 centímetros de dilatación hasta los 10. Es cuando la paciente ya tiene una dilatación completa. Su función más o menos va a ser de dilatar completamente para que se expulse. La fase latente, el tiempo va a depender si la paciente es primípara, es decir, si nunca ha tenido bebés, puede ser hasta de 18 horas y en multíparas hasta menos de 12. Mientras que la fase activa más o menos puede durar va a ir dilatando la paciente como 1 centímetro por hora, más o menos, o sea, en teoría podría durar unos 8, 7 horas, mientras que las multíparas van a estar dilatando casi 2 centímetros por hora. La siguiente fase, que va a ser la segunda etapa, va a ser la expulsión del feto con todos sus movimientos que va a tener el bebé para que nazca, y la tercera etapa va a ser la de alumbramiento. En la etapa 2, que va a ser la etapa de expulsión, va a ser cuando la paciente ya está en dilatación completa, hay nacimiento del producto y más o menos en que esté dilatada 10 centímetros y nazca el bebé, si es primípara puede ser menos de 2 horas y si es nulípara menos de 1 hora. El bebé tiene que bajar, tiene que hacer movimientos cardinales, se tiene que encajar, tiene que descender, se flexiona, después rota hacia interna, se extiende, rota internamente otra vez y se expulsa. Todos estos movimientos que tiene el bebé va a depender de qué etapa del trabajo de parto se encuentra y de algunas sustancias que se secretan, que es lo que nos va a ayudar a la hora del trabajo del parto. Ya posteriormente, la tercera etapa va a ser la del alumbramiento, es la del nacimiento del producto, hay expulsión de la placenta y
y más o menos dura menos de 30 minutos. O sea, desde que nace el bebé hasta que se expulsa la placenta prácticamente son de 10 a 15 minutos. Y eso así siendo como que mucho tiempo porque en realidad ahí ya es que prácticamente 5 minutos después la paciente expulsa la placenta. Ahora sí, en la primera etapa, que es de dilatación y de borramiento, vamos a tener lo que son las contracciones uterinas. Para que se haga todo el proceso de contracción, hay como etapas que tiene que seguir la paciente. Primero vamos a verlo de manera general. Estas contracciones van a ser dolorosas y van a ser involuntarias. ¿Por qué son dolorosas? Se cree que porque hay hipoxia del miometrio contraído, que hay compresión de los nervios del cuello uterino por el movimiento de contracción y estiramiento del peritoneo. Estas contracciones pueden ser de baja intensidad o de alta intensidad. Si pasan, por ejemplo, después de las 20 semanas, se les conoce como de Brastonhicks, que son como falsas contracciones. Son normales, el útero se va como que eh, va a ir como madurando para que se puedan realizar las contracciones efectivas. Y tenemos también falso trabajo de parto, que vienen desde las 3 a 4 semanas antes del parto y 3 a 4 días antes del parto. La diferencia es que las que están durante el embarazo en etapas tempranas son de baja intensidad y en el falso trabajo del parto pueden doler, pero no va a haber cambios cervicales y no van a ir aumentando su intensidad. Y ahora sí, las contracciones uterinas verdaderas son adecuadas en frecuencia y de intensidad y son las que van a iniciar el trabajo del parto, porque van a empezar con la modificación del cuello uterino, lo que va a provocar la dilatación y el borramiento. En esta primera etapa de dilatación y de borramiento, las contracciones uterinas van a ser, dependiendo de dónde se encuentre, si estamos en el proceso de dilatación o en el periodo expulsivo. Por eso van a diferir entre la intensidad, si tienen una frecuencia, por ejemplo, las de periodo de dilatación son 3 cada 10 minutos, pero en el periodo expulsivo pueden ser 5 en 10 minutos. También la duración va a modificarse. En promedio duran 60 segundos, pero en el periodo expulsivo pueden alargarse hasta 90 segundos. Y se pueden medir en unidades Montevideo y más o menos en el periodo expulsivo siempre van a ser mayores a 200. La presión basal uterina, es decir, sin contracción, va a ser de 8 a 12 milímetros, pero cuando superan estos milímetros es cuando ya hay dolor en la paciente y la contracción nos ayuda al proceso de dilatación. Poco a poco el cervix se va a ir borrando, va a ir teniendo una remodelación. Ahorita vamos a ver por qué. Pero este borramiento cervical se le conoce como absorción del cuello uterino. Poco a poco se va a ir dilatando y se va a ir borrando esta formita como de dona que normalmente tenía el cervix. El acortamiento de este canal cervical pasa pues más o menos de una longitud de 3 centímetros hasta un borde circular. Y también va a depender de si es multípara o si es primigravida, es decir, si nunca ha tenido bebés, porque las que borran primero son las primigestas, pero no se dilatan tanto. Y las multíparas, pues prácticamente desaparece el cervix y es más fácil que en el proceso de expulsión sea más rápido. Entonces vamos a tener pues la fase latente, la fase activa, dependiendo de cuántos centímetros esté la dilatación y cuáles van a ser como tal las horas. Si se pasan de estas horas de las velocidades, podemos decir que la paciente no está teniendo una buena dilatación o un buen trabajo de parto. Y es ahí donde podemos iniciar con el proceso de inducción o de conducción. Para hablar ahora sí de el uso de los medicamentos, tenemos que conocer cuáles son las fases del parto, que son diferentes a las etapas clínicas del trabajo de parto. La fase 1 va a ser más o menos desde que inicia la concepción
hasta inicio del parto, que sería más o menos desde las 0 semanas hasta las 36, 37 semanas. Aquí el cuerpo se va a ir adaptando a el inicio del parto. Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí hay una inactividad. Las células del útero, que son células musculares lisas, se van a empezar a adaptar, se van a empezar a preparar para cuando llegue a la fase 2, que es la fase de activación, para que puedan tener una buena contracción. La capa del miometrio va a estar compuesta por células del músculo liso que van a estar rodeadas de tejido conjuntivo. Normal hasta ahí. A diferencia del músculo estriado, por ejemplo, del corazón o del músculo liso de los músculos del cuerpo, no tienen una diferenciación terminal. Es decir, es muy adaptable a los cambios ambientales. Si hay aumento de ciertas hormonas, el músculo liso del útero va a cambiar. Se va a adaptar dependiendo de dónde se encuentre. Muchos estímulos como el estiramiento mecánico cuando el bebé empieza a crecer, la inflamación en una infección, señales endocrinas o parácrinas van a modular la transición de la célula del músculo liso a ciertos tipos o fenotipos. Por ejemplo, pueden aumentar su crecimiento, pueden aumentar su hipertrofia o pueden aumentar la contractibilidad. Además, estas cualidades del músculo liso van a conferir ventajas para la eficiencia de la contracción uterina y en el parto, sobre todo en el grado de acortamiento. Algo muy común en las células del músculo liso del útero es que con las contracciones nunca llegan a estirarse por completo. O sea, normalmente no se mide 10 centímetros. Cuando se hace su contracción, mide 5. Nunca vuelve a regresar a los 10 centímetros, sino que regresa un poquito antes. Esto nos va a ayudar a tener mayor fuerza al momento de la contracción. El músculo liso puede ejercer fuerzas en múltiples direcciones. Esto cambia, por ejemplo, en el músculo esquelético, que siempre va a estar alineado a las fibras musculares. Y en tercero, diferencia, los filamentos gruesos y delgados del músculo liso están dispuestos en haces aleatorios, es decir, en el músculo pues, de un brazo, por ejemplo, todos los haces están así. En el del miometrio, no. Los haces, unos están acostados, otros están parados, otros están vertical, horizontal. Todos tienen diferente posicionamiento porque esto nos va a ayudar a que las contracciones sean diferentes a las que se realiza el músculo de las extremidades. ¿Cómo inicia una contracción uterina? Primero, aquí en el músculo liso del útero, vamos a dividir el cuerpo y un segmento uterino inferior. Sus contracciones van a ser diferentes y va a haber un marcapasos. Este marcapasos nos va a indicar que primero se contraiga la zona superior y que esta contracción vaya descendiendo para que así el bebé o el producto vaya bajando, porque si todo se contrajera al mismo tiempo, prácticamente solo se apachurra al bebé, pero no ayuda a que descienda. ¿Cómo funciona el segmento uterino superior? Este es firme y activo. Se contrae, retrae y expulsa al feto. Las fuerzas van a ir hacia abajo. Este proceso de contracción en las células musculares no se relaja en su longitud original en cada contracción, sino que solo se relaja a la mitad y después se vuelve a contraer, aumentando la fuerza. Y este proceso en el cual no hay una contracción, no hay una relajación a su longitud original, va teniendo un decreciente de presión constante, haciendo que cada vez que se contraiga más baje el bebé. Cada contracción sucesiva comienza donde lo dejó su predecesora. Es decir, primero se contrae esto, lo de arriba va bajando y va bajando. Así para que mejore el proceso de descenso del producto y no se quede
pues nada más como apachurrado. La parte superior de la cavidad uterina se vuelve un poco más pequeña con cada contracción. Esto para que evitemos que el bebé se regrese. Y debido al acortamiento sucesivo de las fibras musculares, el segmento activo superior se engrosa de manera progresiva. Cada vez que se engrosa va teniendo mayor contracción. Y aquí lo vamos viendo, dependiendo de las etapas que ahorita estábamos explicando. Útero sin embarazo, útero embarazo a término. Y la primera etapa normal, temprana del útero en el trabajo de parto, tenemos un segmento activo, se va contrayendo. En la segunda etapa, la zona superior se va a ir engrosando. Y después, en la etapa normal del útero, en el útero que tiene ya un trabajo de parto con distocia, es decir, que no puede salir el bebé, está muy, muy contraído el segmento activo y tiene un aumento de su grosor. Distosia significa que no puede haber un buen trabajo de parto. Puede haber muchas causas de distocias. Algo común es que haya algún anillo, que se le conoce como un anillo de retracción fisiológica o de Brandi. Esto produce que este anillo como que cree más fuerza aquí y no hay un descenso del bebé. Como sigue contrayéndose y contrayéndose, pues se va engrosando más esta zona superior. Pero pues lo normal es que se engrose en un término como medio. Mientras que el segmento uterino inferior va a ser con características diferentes. Va a ser suave, va a ser distendido y va a ser pasivo. El cuello se va a ir ablandando y se va a ir dilatando formando un tubo distendido y adelgazándolo para que el feto pase. Para ello, lo que sucede es que todo el sistema de contracción se estira. Las fibras se alargan y se vuelven más delgadas. Esto va a hacer que a medida que más se va contrayendo la parte superior, la zona de abajo se vaya distendiendo más y el cuello se dilate. Va a permitir que una mayor porción del contenido uterino ocupe el segmento inferior para que el bebé vaya descendiendo. Entonces, con cada contracción va a ir alargando la forma ovoidea del útero, entre 5 y 10 centímetros. Va a reducir su diámetro horizontal y va a enderezar la columna vertebral fetal, que normalmente está curva, para que se vaya bajando, presionando el polo superior del feto contra el fondo para que vaya descendiendo. ¿Cuál es lo que va a provocar que estos segmentos del superior e inferior vaya cambiando la longitud, vaya cambiando, que las fibras se alarguen o que se contraigan más? Las hormonas que se encuentran en el embarazo. Primero, pues vamos a tener obviamente estrógenos y progesterona. La progesterona, como su nombre lo dice, es progestación. Nos va a ayudar a que se mantengan las concentraciones en el embarazo para que no haya trabajo o actividad miometrial, es decir, no haya contracciones. Si la progesterona va bajando, entonces lo que va a pasar es que el embarazo va a iniciar a cambiar su fisiología uterina para que mejore la contracción. Cada vez que todos estos procesos fisiológicos en el embarazo suceden, podemos tener cambios. Al final del embarazo, la progesterona va a ir disminuyendo porque pues se va como que agotando. Si se agota, por ejemplo, en etapas tempranas, nos puede dar amenazas de parto pretérmino, y el dar progesterona a las pacientes puede mejorar la amenaza. Mientras que ya en etapas pues finales, lo que nos va a ayudar es que pues se haga un buen trabajo de parto. Igual, por ejemplo, el uso de el bloqueo de la progesterona en pacientes que se les va a realizar abortos es uno de los pasos iniciales. El uso de la mifepristona, que es un antagonista de los receptores de progesterona, es el primer paso para el aborto en las mujeres, porque pues se evita la producción de progesterona, no puede implantarse el feto bien a la zona donde está la decidua y se expulsa. Por lo tanto, la progesterona y los estrógenos van a ser los que van a mantener el embarazo. Cada vez que se acerca a la etapa final, van a ir disminuyendo los receptores y las concentraciones de progesterona,
y de estrógenos. Otras moléculas que nos ayudan con el trabajo de parto van a ser las prostaglandinas. Estas van a ser moléculas lipídicas y en el parto tienen una función en la contractividad y relajación de las células del miometrio. Las prostaglandinas van a interactuar con una familia de receptores que van a estar acoplados a proteína G, los cuales se expresan en el miometrio y en el cuello uterino. Cuando se unen a estos receptores, lo que va a provocar es que inicien con la contracción y con el borramiento y dilatación del cérvix. ¿Cómo se van a producir la síntesis de las prostaglandinas? Así pues como lo viste en los medicamentos antiinflamatorios, inicia con el ácido araquidónico, en los fosfolípidos, de ahí se va a formar en PGH2, que se va a cambiar con una isomerasa, y posteriormente pues ya siguen como varias rupturas en su metabolismo hasta que ya tenemos las prostaglandinas. Estas enzimas que van a ayudar con la síntesis de las prostaglandinas pues son las ciclooxigenasas, que son normalmente las que van a inhibir los AINES, por ejemplo, y muchos otros fármacos no esteroideos. Entonces, igual hay acciones tocolíticas en algunos fármacos esteroideos, perdón, no esteroideos como de los AINES. Por lo tanto, eso podría también evitar el seguimiento de progresión del trabajo de parto. Y el punto importante en la actividad de las prostaglandinas en el útero es que va a haber una concentración de prostaglandinas, sobre todo en el líquido amniótico. Estas prostaglandinas en el líquido amniótico, una vez que se hace la ruptura, por ejemplo, de las membranas, estas salen y empiezan con su proceso de dilatación y de aumento de las concentraciones de las prostaglandinas y que aumentan la contracción del miometrio. Por eso no es una manera farmacológica, pero sí se hace una amniorexis, es decir, se rompen las membranas ya que el paciente está bien, ya está encajado, se puede aumentar el trabajo de parto y la paciente tenga un trabajo de parto un poquito más rápido. Aquí habíamos visto que estábamos en la fase 1. En la fase 1, pues hay inactividad uterina y el cuello uterino a lo mejor se va reblandeciendo, pero todavía está cerrado. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos bajas concentraciones de prostaglandinas, tenemos aumento de las concentraciones de progesterona. Estas hasta la fase 2 es cuando ya van a empezar a cambiar las estructuras de de este proceso como de reblandecimiento. En la fase 2, que es la fase de activación, ya se está preparando el cuerpo para el trabajo de parto. Hay una preparación uterina para el trabajo de parto y una maduración del cuello uterino. ¿Cómo se hace este reblandecimiento? En la etapa inicial de la remodelación del cérvix, se va a empezar a reblandecer. Este proceso de reblandecimiento va a ser gracias a que va a aumentar su distensabilidad. El cérvix va a estar constituido principalmente por colágeno, tipo 1, tipo 3, va a haber proteínas multicelulares, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, fibras elásticas. Pero un cambio fundamental va a ser en la matriz de la colágena. Esta pues, proteína que se encuentra en el cuello uterino va a experimentar cambios conformacionales que alteran su rigidez y flexibilidad. Principalmente ya no se va a procesar la colágena, por lo tanto se va a ir como que degradando, se va a hacer más laxa. Esto va a producir que al romperse la colágena haya mayor cantidad de colágena, pero con no tanta rigidez, va a ser como más laxa, va a haber más cantidad de protoglucanos que van a traer mucha agua, lo cual va a producir esta textura como más reblandecida del cérvix. Todo este proceso va a iniciar ya en la fase 2. Se retira la progesterona, el cérvix empieza con todo este proceso de reblandecimiento y también se inician los cambios miometriales. En esta fase 2, en el miometrio, va a empezar a prepararse para las contracciones del parto.
¿qué va a pasar? Va a haber cambios en la expresión de proteínas y se va a activar la inactividad uterina por una actividad ya propia. Va a empezar a contraerse gracias a que aumentan los receptores de sustancias que ayudan a la contracción. Estas sustancias se les conoce en conjunto como uterotoninas. Principalmente va a ser la oxitocina y las prostaglandinas. En esta fase 2 van a ver o se van a expresar muchos receptores de oxitocina en el útero. La oxitocina prácticamente se le conoce como la hormona que induce el trabajo de parto. Porque, pues la oxitocina lo que va a provocar es que el miometrio empiece a aumentar sus contracciones, que el tiempo de las contracciones sea mayor y que las contracciones sean mejores, ayudando a que entonces empiece a descender el bebé. En la maduración del cérvix, en esta segunda etapa, ya estaba muy reblandecido, la colágena se volvía más laxa, se va a seguir teniendo la transición del reblandecimiento en la fase de la maduración y va a comenzar más o menos unos 7 días antes de ya el inicio como tal del trabajo de parto. Aún no se comprende bien cómo funciona este proceso en el cual se transforma la matriz del cérvix, pero se cree que es principalmente gracias a que la colágena se vuelve más laxa y que hay aumento de la concentración de los glucosaminoglucanos que atraen mucha agua, haciendo que el tejido se dilate y se reblandezca. También va a haber cambios inflamatorios. Muchas células inmunitarias que se encuentran en el cuello uterino se empiezan a activar. Esto para que después de que ya el cuello uterino esté bien maduro, haya una activación de neutrófilos, de macrófagos, para que posteriormente inicien con la reparación del tejido del cuello uterino. Estos genes o esta activación proinflamatoria ayuda a que empiece la remodelación y la reparación del cuello uterino después de que ya estamos en la fase 4, que es de la involución. ¿Cuáles van a ser las contribuciones fetales en el parto? Es decir, el bebé también va a ayudar en que estas fases vayan cambiando. Principalmente van a ser en la fase 3, que va a ser la fase de estimulación. Ya es como tal los procesos del trabajo de parto. Hay contracción uterina, hay dilatación y hay expulsión del feto y la placenta. El útero se va a estirar. Esto es gracias a la contracción uterina, pero el bebé también va a estirar el útero al movimiento. Cuando el bebé más se mueve, también va a haber mayor estiramiento del útero, aumentando la secreción de prostaglandinas y de oxitocina. El bebé también va a ayudar con la secreción, por ejemplo, de cortisol fetal, de estrógenos de su cuerpo del bebé. Todos estos van a activar zonas específicas de la placenta que nos van a ayudar con la producción de más progesterona y aumento también de la producción de estrógenos, ayudando pues con toda esta zona de las contracciones. Una vez que se rompen se hace la amniorexis, se rompe la membrana amniótica, todo lo del bebé, todas las sustancias que se encontraron en el líquido amniótico salen y eso también estimula el proceso de trabajo de parto. Pero principalmente las contracciones, las progesterona, las prostaglandinas, la oxitocina, van a venir gracias a que se activan receptores y que se inicia con la fase de estimulación. Esto va a ser gracias siempre a la oxitocina y a las prostaglandinas. Van a ser como las principales. Por eso, ya cuando se llega a un trabajo de parto y no hay una evolución adecuada, es decir, la paciente ha pasado más tiempo en la fase pasiva del trabajo de parto, cuando la paciente no está teniendo una buena dilatación o está pasando mucho tiempo en la fase activa,
podemos iniciar con algunos medicamentos. Primero, pues tenemos la inducción. La inducción va a ser la estimulación de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto. Podemos realizar la inducción por ruptura de las membranas, por estados hipertensivos de la paciente, cuando hay un embarazo post-término, es decir, más de 42 semanas, o un parto prolongado, que ya pasaron muchas horas y la paciente sigue sin dilatar bien o sin tener contracciones adecuadas. Y mientras tanto el cérvix esté centrado y bien dilatado. ¿Cómo sabemos que podemos realizar una buena estimulación o una buena inducción? Tenemos que hacer primero el test de Bishop. ¿Esto cómo se realiza? Si el trabajo de parto no evoluciona normalmente, es decir, hay dilatación estacionaria, no ha dilatado la paciente más centímetros en más de 2 horas, No, ya. podemos iniciar entonces con el uso de la inducción. Pero tenemos que realizar el test de Bishop. Aquí nos va a indicar si el cervix está, está adecuado o es favorable que podamos iniciar con las contracciones, porque a lo mejor iniciamos, inyectamos, por ejemplo, oxitocina, pero el cervix está completamente cerrado, pues se va a estar construyendo el útero, pero no va a salir el bebé porque el cervix todavía está cerrado. Entonces tenemos que palpar el cervix y clasificarlo según el test de Bishop. ¿Cómo está el cervix? ¿Está posterior? ¿Está en la zona media o ya está bien centrado? ¿Cómo se siente? ¿Duro, medio o blandito? ¿Cuál es la longitud o cuál es el borramiento? Dependiendo de cuánto esté dilatando o en qué plano esté el bebé, vamos a clasificar el test de Bishop. Para poder iniciar una buena inducción, tenemos que tener un test de Bishop más de 7 puntos. Perdón, 6. Si tiene más de 6 puntos el paciente, la paciente, podemos iniciar con una inducción. Si la paciente tiene menos de 6 puntos, lo que tenemos que realizar primero es madurar el cuello uterino. Para eso, pues tenemos algunos fármacos que nos ayudan con la maduración del cuello. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda o pregunta? Sí, solamente una doctora. Por ejemplo, bueno, ahorita que estaba hablando sobre todo esto, el caso de los fármacos, me surgió una duda, por ejemplo, en el caso de la eclampsia y preeclampsia, ¿estos fármacos o estos tratamientos pueden, hacer que estas dos condiciones aparezcan o pueden incluso, en el caso de que llegasen a presentarse, pueden potenciar su efecto? Si la paciente ya tiene preeclampsia o eclampsia con alto riesgo, no está indicada la inducción. Si solamente está en un estado hipertensivo y ya necesita, o sea, el único tratamiento para los estados hipertensivos en la mujer es pues, sacar al producto, quitar el embarazo para que la paciente tenga tensiones normales de nuevo. Si tiene solamente estados hipertensivos, es decir, tiene hipertensión, podemos inducirla. Pero si ya tiene, por ejemplo, preeclampsia o tiene eclampsia, entonces la inducción aquí ya no la podemos realizar porque aumenta el riesgo materno. Si solamente tiene su presión alta, pero no tiene convulsiones, no tiene pérdida de proteínas, no está en crisis hipertensiva, podemos inducirla para que tenga su bebé. Pero si ya tiene criterios de riesgo, por ejemplo, tuvo convulsiones, tiene mucha proteinuria, eh, tiene cifras renales muy, muy altas, ya no podemos inducirla. Lo ideal sería realizar una cesárea. Ok, bien, gracias. Entonces, yo creo que aquí la dejamos para no cortar la parte ya iniciando de los tratamientos. Sí, Y ya lo terminamos el día de mañana. ¿Alguna duda o pregunta? no, todo bien de momento, gracias. Muy bien, entonces nos veríamos el día de mañana. Claro que sí, muchísimas gracias, hasta luego. Y hasta luego.